A ver, ¿qué pasa cuando uno de los economistas más famosos del mundo se sienta con un dictador y le propone una cura económica radical? Bueno, esa es justo la historia de la visita de Milton Friedman a Chile allá por 1975, un momento que de verdad cambiaría para siempre el rumbo de un país y que además desató una controversia que sigue viva hasta el día de hoy. Pero bueno, para entender por qué se llegó a plantear algo tan drástico, primero hay que dimensionar el tamaño del problema que tenían encima. Para entender la urgencia, hay que empezar con este número, 350%. Esa era, imagínense, la increíble tasa de inflación anual de Chile en marzo de 1975. La economía estaba literalmente en caída libre. El país se encontraba en una situación desesperada. Y en medio de toda esa crisis, llega a Santiago Milton Friedman. Ojo, no venía a ofrecer palabras de consuelo, sino una receta, una que según él era la única forma de salvar a un paciente muy, muy enfermo, sin importar qué tan doloroso fuera el remedio. Y es que antes de que llegara Friedman, el gobierno del general Pinochet estaba totalmente paralizado, completamente dividido sobre cómo enfrentar ese desastre económico que habían heredado y que en parte también habían creado. Dentro de la junta militar, la cosa estaba dividida. Había dos bandos, dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, estaban los famosos Chicago Boys, que eran economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago y que venían con esta idea de una terapia de shock de libre mercado a fondo. Y en la otra esquina, un grupo de generales más nacionalistas que decían, no, con calma. Ellos preferían el proteccionismo, ir de a poco, porque la verdad no se fiaban para nada de los cambios tan bruscos. Y es justo en este punto muerto que Friedman entra en escena. Vamos a ver cuál fue exactamente ese consejo, tan inflexible que le dio a Pinochet y a la élite chilena. El diagnóstico de Friedman fue brutalmente directo. Usó esa metáfora, la de un paciente grave, para justificar la dureza del tratamiento que estaba por proponer. Aquí no había espacio para medias tintas. Entonces, el punto central es este. El corazón de su propuesta, Pinochet, fue una medida drástica. Un recorte inmediato, de golpe, del 25% en todos los gastos del gobierno. La lógica era simple. Si el gobierno gasta menos, pues necesita imprimir menos dinero. Y con menos dinero circulando, la inflación se detendría en seco. Una solución tan directa como brutal. Pero ojo, el recorte de gastos era solo el comienzo. El programa completo de Friedman era una transformación total de la economía. Significaba tirar abajo las barreras comerciales, privatizar las empresas del Estado y desregular prácticamente todo, desde los precios hasta el mercado laboral. Era, en fin, una visión integral y sin concesiones del libre mercado. Y el estilo de Friedman era de confrontación. No solo se dirigió a los militares, también se fue de frente contra la élite empresarial, que estaba aterrada con la idea de la competencia abierta. Con esta frase, básicamente los acusó de hipócritas, de querer libre mercado para todos los demás, menos para ellos mismos. La visita de Friedman, entonces, no fue una simple conferencia académica, para nada. Su presencia de autoridad y su mensaje tan contundente rompieron ese punto muerto dentro del gobierno y cambiaron por completo el equilibrio de poder. La metáfora clave para entender su rol es esa, la del árbitro. Al parecer, Pinochet lo vio como una autoridad externa, imparcial, que podía validar una de las dos posturas. Y Friedman, sin dudarlo un segundo, falló a favor de sus discípulos, los Chicago Boys. La velocidad con la que se movió todo después de eso fue impresionante. Apenas unas semanas después de la visita de Friedman, un plan que seguía sus recomendaciones casi al pie de la letra ya estaba escrito y anunciado públicamente. Con la bendición de Friedman, los Chicago Boys llegaron al poder. Se quedaron con los puestos económicos más importantes del país, lo que les dio control total para implementar su programa de shock. Su momento había llegado. Pero claro, esta cura radical tuvo un precio, y fue la población chilena la que tuvo que pagarlo. Ahora vamos a ver las consecuencias inmediatas, que fueron severas y muy dolorosas, de esta política de shock. Friedman le había advertido a Pinochet que habría dificultades transitorias, sí, pero él pensaba que la recuperación sería rápida, cosa de meses. La realidad fue muy distinta y mucho más dura.
Y aquí lo vemos, el costo social en cifras crudas. Antes del shock, el desempleo que ya era alto, casi un 10%. Pero solo 2 años después, la cifra se había más que duplicado, hasta un increíble 22%. Un nivel comparable solo con la Gran Depresión. El dolor no fue ni breve ni menor. El impacto fue tan fuerte que la prensa internacional lo cubrió por todos lados. Fíjense que hasta el propio general Pinochet, en declaraciones al New York Times, tuvo que admitir que el costo social había sido más grande de lo que esperaba. Las críticas no solo fueron económicas. Orlando Letelier, un exministro del gobierno de Allende, fue una de las voces más fuertes en contra de estas políticas y señaló directamente a Friedman como su arquitecto. Trágicamente, en 1976, Letelier fue asesinado por la policía secreta de Pinochet en pleno Washington, D.C., lo que vinculó para siempre este debate económico con la brutalidad del régimen. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, al debate que sigue hasta hoy. ¿Cuál fue exactamente el rol de Milton Friedman en todo esto? El mismo régimen de Pinochet intentó tomar distancia de la influencia de Friedman, diciendo que el plan era hecho en casa. Sin embargo, cuando se analizan los hechos, se ve que el plan se armó justo después de su partida y que seguía sus recomendaciones de manera muy precisa. La controversia explotó a nivel mundial cuando, un año después, Friedman recibió el Premio Nobel de Economía. El premio se convirtió en un pararrayos para todas las críticas, y las protestas por su papel en Chile lo persiguieron durante el resto de su carrera. ¿Y qué decía Friedman? Por años defendió públicamente lo que hizo. Sostenía que él no fue un asesor pagado, que se reunió con muchos líderes mundiales y que esa famosa carta a Pinochet fue simplemente un gesto de cortesía, poniendo por escrito lo que ya había dicho en público. Entonces, la pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Fue el doctor que diagnosticó la enfermedad y recetó la medicina amarga? ¿O fue más bien el árbitro que le dio la victoria a una facción sobre la otra? ¿O fue simplemente el chivo expiatorio perfecto, una figura conveniente a quien culpar por las consecuencias dolorosas, pero, según algunos, necesarias? Lo que es innegable es que esos pocos días de marzo de 1975 tuvieron un impacto profundo y duradero. El tratamiento de shock no solo transformó la economía chilena, sino que también se convirtió en un caso de estudio global, un símbolo poderoso y muy polémico del alcance y de los costos de las ideas de libre mercado.